Estos esquemitas que les voy a mostrar son imágenes que están tomados del PIRS, que es otro de los libros que solemos recomendar. En el club van a encontrar esquemas similares, así que eso no se preocupen. Bueno, y acá tenemos la estructura del gen que va a transcribirse en un ARN mensajero. La secuencia promotora, marcada en amarillo, la secuencia, el sitio donde comienza la transcripción, la secuencia de exones y de intrones. Los exones son los que van a verdaderamente participar en la síntesis de proteína y los intrones van a ser eliminados. Y también tenemos en esta región codificante un punto de fin de la transcripción. Entonces, la polimerasa se va a unir al promotor y va a copiar una de las cadenas del ADN. La cadena codificante es la cadena con sentido 3', 5'. Esa es la cadena que se va a copiar. Entonces, mi molécula de ARN, en este caso el pre-ARN, va a tener sentido 5', 3'. Ese primer transcripto, por eso se llama pre-ARN mensajero, va a sufrir una serie de modificaciones hasta convertirse en el ARN mensajero que va a ser luego traducido. Esas modificaciones involucran la adición de un capuchón en el extremo 5', que es un residuo de guanina, y la adición de una cola poli-A en el extremo 3'. Este capuchón y esta cola lo que hacen es estabilizar esa molécula de ARN para que no sea degradada tan rápidamente y pueda llegar a cumplir su función en la síntesis de proteínas. Agregados estas colas y capuchones, necesitamos eliminar las regiones que no codifican. Entonces, a través de un proceso que se llama, bueno, en inglés es splicing, es el corte y eliminación de los intrones, estas secuencias que acá están más claritas, que no codifican para nada, van a ser eliminadas de este primer transcripto y luego las secuencias codificantes se van a ensamblar, quedando así ya constituido el ARN mensajero maduro, ahora sí que va a ser transportado al citoplasma para ser traducido. Entonces, desde este gen, con su secuencia promotora, intrones, exones y la terminación, llegamos a este transcripto en donde esa secuencia promotora no se transcribe, suma modificaciones que le dan mayor estabilidad y vida media, en la modificación del capuchón en 5', la cola poli-A, y ensambla los exones, que son las secuencias codificantes para la proteína. ¿Se acuerdan que dijimos que los intrones, esas secuencias que no codifican para nada, deben ser eliminadas? Bueno, el proceso, o sea, simplificado, de cómo ocurre eso es a través de cortes. En el extremo 5' de un exón se corta, ese intrón se pliega sobre sí mismo, todo esto ocurre mediado por enzimas, que son las que efectúan los cortes. Cuando se une esta cola que se cortó al extremo 3' del exón siguiente, otra enzima vuelve a cortar, ese intrón es eliminado, los exones se unen y ya quedan listos para pasar a la traducción. Y estos exones, luego son, intrones, luego son degradados. ¿Qué tenemos que recordar de la transcripción de los ARN mensajeros? Los principales procesos que ocurren para que sea una molécula activa. La adición del casquete en 5',
que también va a facilitar, además de darle estabilidad a la molécula, facilita la unión al ribosoma. La escisión de algunas bases en el extremo 3', previo a la edición de la cola poli A, que también dijimos que aumentaba la estabilidad y también facilita la unión al ribosoma. Y el corte y empalme de los intrones. Las regiones que no codifican se eliminan, las codificantes se ensamblan y, como vamos a ver más adelante, hay algunos genes en donde este proceso de corte y empalme se puede producir de manera alternativa, generando varios productos a partir de un mismo gen. Como ejemplo de gen y cómo queda, o sea, el gen en el ADN, cómo sería su secuencia original y cómo va madurando a lo largo del proceso de transcripción, tenemos el gen de la ovoalbúmina. Ese gen, en principio, tiene 7700 pares de bases. Fíjense en que están marcados acá los los exones con las letras A, B, C, D, F, G. En celeste están las letras son los intrones, los números son los exones. Agrega el capuchón en 5', va a agregar luego la cola poli A en 3', y esos intrones van a ser eliminados. A, B, C, D, E, F y G, a través de un proceso de splicing, son eliminados del transcripto. Luego, las regiones codificantes ensamblan, y ahora sí, con el capuchón, la cola poli A y todas las regiones codificantes ensambladas, nos queda listo el ARN maduro para la traducción de la proteína ovoalbúmina. Y ese gen que originalmente tenía 7700 pares de bases, termina en un ARN maduro con 1800 nucleótidos. Ya no pares de bases, porque acuérdense que el ARN es de cadena simple. Pero fíjense cuánto se ha modificado desde el ADN hasta el transcripto final que va a ser traducido. Esta tabla es simplemente para ejemplificar los tamaños de diferentes genes. El ADN tiene esta cantidad de nucleótidos, está expresado en miles de nucleótidos. Por ejemplo, la proteína quinasa C tiene 11.000 nucleótidos y el tamaño del ARN mensajero es de 1400 y la cantidad de intrones que tiene cada uno de esos genes. Eso era a modo de ejemplo nada más para que vean cómo varía el tamaño del gen en el ADN al transcripto que va a ser traducido. Pasamos ahora a los genes de copia medianamente repetitiva, pero que van a codificar para ARN de transferencia. La estructura de los genes que van a transcribirse en un ARN ribosómico es similar a la estructura de los genes que codifican para el mensajero. Tienen una secuencia promotora, intrones y exones y una región de terminación. Cada uno de esos genes va a dar un ARN de transferencia diferente. Acuérdense que estos son varias copias. De estos genes tenemos muchas copias y cada una de esas copias da un ARN de transferencia diferente. En el primer transcripto, de la misma manera que vimos para el gen que va a transcribir el mensajero, se van a transcribir toda la secuencia de intrones y exones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos genes? La forma en que maduran. Si se acuerdan de la estructura del ARN de transferencia, suelen citarlo como forma de hoja de trébol. Viéndolo con mucho cariño, podemos decir que cada una de estas asas es una hojita de este trébol. Bueno, este primer transcripto, que originalmente es una molécula lineal, se pliega en estas regiones, se unen por complementariedad de bases. En las asas hay una serie de bases que se modifican
Y luego también ocurren una serie de modificaciones en los extremos. En el extremo 3', por ejemplo, se corta un segmento y se adicionan en todos los ARN de transferencia estas 3 bases, CCA. Y en el asa que me va a dar origen al anticodón, también se eliminan los intrones. Estas regiones que están en celestita más claritas son intrones que deben ser eliminados de la misma manera que son eliminados en los genes que van a transcribirse en un mensajero. Entonces, eliminados los intrones, nos queda en el ARN de transferencia maduro el anticodón, que es complementario al codón del mensajero, y este triplete de bases, que es a donde se van a unir los aminoácidos que van a ser transportados a la síntesis de proteína. Y esto es una figura de cómo sería una estructura tridimensional de la hoja de trébol, que en plano se ve parecido, pero que en 3D no se parece tanto. Entonces, los genes que van a transcribirse en ARN ribosómicos tienen una estructura similar y hasta la eliminación de los intrones el proceso es igual a los genes que codifican para ARNs mensajeros. La diferencia está en la forma en que completa la maduración. El mensajero se mantenía como una molécula lineal y una vez eliminados los intrones, ensamblados los exones y adicionados el capuchón y la cola poli A, ya podía ser transportado al citoplasma para la traducción. Los ARN de transferencia, una vez eliminado, luego de la transcripción, esa molécula lineal se pliega, empareja por complementariedad de bases formando estas asas. Algunas de las bases que están en las asas se modifican y esas modificaciones están relacionadas con el proceso de traducción en el que participan y sufren estas modificaciones de eliminación, de adición, perdón, de estas 3 bases que me van a servir para transportar el aminoácido correspondiente. Finalmente nos quedan los genes que codifican para los ARN ribosómicos. También son secuencias medianamente repetitivas, esto es que tengo muchas copias de genes que codifican para ARN ribosómicos. Pero ya no vamos a hablar más de intrones y exones cuando nos refiramos a los genes que codifican para ARN ribosómico, sino que ahora vamos a hablar de secuencias codificantes y secuencias espaciadoras, que son equivalentes. Las secuencias codificantes son equivalentes a los exones, las secuencias no codificantes o espaciadoras son equivalentes a los intrones. Y también debemos tener, por supuesto, una secuencia promotora para dar inicio a la transcripción y una señal de terminación. Cuando hablamos de los genes de copia única o los genes que transcriben para ARNs de transferencias, vimos que cada gen tenía como producto final una única molécula. Un ARN mensajero me va a dar una proteína, un transcripto de ARN de transferencia me va a dar un ARN de transferencia en particular. Los genes que codifican para ARN ribosómico, en cambio, cuando maduran, me dan 3 ARNs diferentes. A partir de un solo gen, luego de la transcripción y la maduración, obtenemos 3 productos, 3 moléculas de ARNs diferentes que van a ir a formar parte de las subestructuras, de las subunidades de los ribosomas. Esto para hacer memoria a dónde van a parar esos ARNs ribosómicos, van a formar parte de las subunidades de los ribosomas. En bacterias esos ribosomas tenían un tamaño de 70S, en eucariote de 80S. Bueno, y la subunidad grande incluye
el ARN 23S y el 5S en bacterias. En eucariotes, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros, la subunidad mayor involucra el ARN 28S, el 5S y un 5,8S, y la subunidad pequeña, el ARN ribosómico 18S. Entonces, a partir de un único gen, generamos los ARNs que van a formar parte de las dos subunidades de esos ribosomas. Esto sería más o menos la estructura de esos genes que codifican para ARNs ribosómicos. En comparación tienen lo que pasa con procariotes y con eucariotes. Vamos a centrarnos. El proceso de eliminación de secuencias no codificantes es similar. Acá no le vamos a llamar splicing porque una vez que se elimina la región no codificante, las regiones codificantes no se ensamblan, sino que cada una de esas regiones termina siendo ya el producto final de ese gen. Entonces, este es el primer transcripto con sus regiones codificantes en azul y las no codificantes en celeste más clarito. A partir de este transcripto se eliminan las regiones no codificantes y cada una de estas regiones codificantes se constituye en un ARN ribosómico diferente. Esta región es el 18S, esta región pequeña el 5,8 y esta región el 28S. Entonces, como para resumir, el gen que va a codificar para un ARN mensajero es un gen de copia única, que en su estructura tiene una secuencia promotora, intrones, exones y una señal de terminación. Cada gen me da un único producto y ese producto es un ARN mensajero. Los genes que van a transcribir para ARNs de transferencias tienen la misma estructura. La diferencia entre los genes de ARN mensajero y los de transferencia es la forma en que terminan de madurar. El ARN de transferencia se pliega, pero también en su estructura cuenta con un promotor, una secuencia de intrones y exones, una señal de terminación y me da un único producto. Estos genes, recuerden que son medianamente repetitivos. Yo tengo varias secuencias que codifican para varios ARN de transferencia. Y finalmente, los genes que codifican para ARNs ribosómicos. También son secuencias medianamente repetitivas. Como todo gen, tienen una secuencia promotora, una señal de terminación, pero en lugar de hablar de exones e intrones, digo secuencias codificantes que van a ser, luego de la maduración, los ARNs ribosómicos, y secuencias no codificantes, que son equivalentes a los intrones y que terminan siendo eliminados durante la maduración. Y bueno, acá tienen otra vez un ejemplito de los ribosomas procarióticos y eucarióticos y cómo están constituidos cada una de esas subunidades.